El niño tiene malicia, bueno, cuando va creciendo sí, a medida que crece tiene más. Pero es así, el niño es así. Además, cae rápidamente, porque simplemente le preguntas dónde está lo que hiciste. Y él va a decir, pues no lo sé, ya sabes que sí, que sabe, y enseguida cae el niño. Ahora, recordemos la enseñanza de Cristo, por favor. Si no os volvéis como niños y os hacéis como ellos, no entráis en el reino. Mateo capítulo 18, versículo 3. Pero se pide algo que tienes que dejar. ¿Qué tienes que dejar de malicia? Mira el versículo. Dejando toda malicia, es un absoluto. No dejando alguna malicia o alguna cosa maliciosa. Tienes que salir de la malicia. Tú no puedes ser santo viviendo en la malicia. Se pide un alejamiento total de esa raíz del mal. En segundo lugar dice, y todo engaño. Es decir, el engaño es la actitud que lleva a confundir con palabras o con hechos y aparentar, manifestar lo que no eres. El peor engaño, ¿sabéis cómo se llama en el Nuevo Testamento? Hipocresía. Va a mencionarlo a continuación. No trates de vivir una vida mentirosa, una vida de engaño. Hablad verdad, dice el apóstol, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo compara el cuerpo. ¿Tú crees que algún miembro del cuerpo vive engañando a otro? Esto no es posible. Bueno, ellos no piensan, los miembros están coordinados por la cabeza. Pero fíjate que cada miembro está dispuesto a ceder de sus derechos para apoyar la debilidad de otro. Tú sales de tu automóvil y no sacaste rápidamente la mano de la puerta, y es ese coche que tiene las puertas en punta, cerraste la puerta y ¿qué pasó? El dedo quedó entre la puerta y la carrocería. Y la otra mano se ríe y dice, mira lo que pasó, fíjate tú. Lo que hace inmediatamente es echarle mano al dedo, lo coloca ahí para protegerlo. ¿Te das cuenta de esto? Naturalmente, no seas engañoso, no digas yo amo, si eres incapaz de pensar primeramente en los otros antes de pensar en ti. Es muy fácil de flirtear. Hay muchas mujeres que reciben de su marido esta expresión, y no quiero tocar el tema de la familia, pero de vez en cuando, sobre todo cuando hay un cierto interés, el marido se acerca al oído y le dice, te amo. Cuando no es así, cuando es áspero, cuando no la respeta, cuando la considera de segundo nivel, eso no es amor, es engaño. Pedro dice, y no solamente el engaño, sino la hipocresía. Hipocresía es la apariencia o la simulación. Induce al engaño porque tú aparentas lo que no eres y la gente cree que eres lo que realmente no eres. ¿Sabes cuál es la vida de hipocresía máxima? La de los fariseos. Un fariseo había aprendido que lo único importante, o también enseñaba que lo único importante era lo de afuera y no tenía valor lo de adentro. De manera que la ley me manda amar a mis padres, pero yo voy a buscar la fórmula para no ayudarlos cuando lo necesitan. Y digo a Dios, mira, todo cuanto podía dar a mis padres, te lo doy a ti para el templo. Y cuando el padre viene y dice, ¿me puedes echar una mano? El hijo le dice, papá, lo siento mucho, pero todo cuanto tenía para ayudarte corresponde al servicio del santuario. Hipócrita. Falsificador de la ley. El legalismo religioso es la mayor hipocresía de los cristianos. Ahí tienes, estoy trabajando en la epístola a Gálatas. El gran problema de Gálatas se llama los judaizantes. Pablo predica el Evangelio y dice, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y detrás de eso vienen los judaizantes diciendo, para ser verdaderamente libre en Cristo tienes que circuncidarte y guardar la ley. Esta especie de extinción no se extingue. Continúa en el tiempo. De manera que el pueblo de Dios es liberado por Dios y los hombres cargan sobre el pueblo de Dios sistemas, costumbres, tradiciones, no sé lo que, para que el creyente no sea libre, para generar en el corazón del creyente una sensación de pecado cuando no hay pecado.
enseñándote que si no haces esto, no eres un buen creyente. Eso se llama hipocresía. Y los mayores problemas de santidad y de amor están en este tipo de hipocresía. De ahí que Pablo diga en la carta a los Gálatas, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Y Pedro dice, ¿tú quieres seguir madurando en santidad? Tienes que dejar la envidia, en plural. Envidias. ¿Qué es la envidia? La envidia es la forma típica de inmadurez de un niño. ¿Qué es lo que quiere un niño? Lo que quiere otro. Tú quieres armar un lío, júntate 4 o 5 niños y dan una pelota. Y dice, toma, automáticamente todos quieren la pelota. ¿Por qué? Porque envidian lo que tiene el otro porque son infantiles. Ahora, la envidia es una de las manifestaciones propias de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 21, leemos que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, hipocresía, idolatría, envidias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Notáis esto? De manera que la carne reduce la potencialidad espiritual del creyente. Lo contrario, la vida cristiana es el desinterés de amor sin condiciones. ¿Por qué? Porque os habéis allegado a Él, que es piedra viva. Y Cristo no vino a buscar lo suyo, sino a buscar lo tuyo y lo mío. Por eso Cristo establece como ejemplo visible de la Iglesia el amor, no la doctrina. No digo, entenderlo bien, no digo que sea poco importante la doctrina, es muy importante. Yo digo que es vital, porque hay que madurar en el conocimiento. Pero quiero deciros que lo que distingue al creyente es la capacidad de amar. ¿A quién? Al prójimo. ¿A los hermanos? Al prójimo. Al prójimo. A los enemigos. Si tú no eres capaz de amar sin condiciones, eres un inmaduro, por lo menos. Y si no eres capaz de amar a otros, tienes que preguntarte si has nacido de nuevo. ¿Qué más dice? Pero claro, las envidias, este es un mal gravísimo. Yo conozco grandes hombres de Dios en la historia de la Iglesia que por ser grandes fueron envidiados de los que no eran grandes. Y estos han hablado mal, han difamado, han mentido con un objeto. ¿Cuál es el propósito? Sacarlo a él para ponerme yo. Esta es la cuestión. De manera que el afecto entrañable te lleva a amar a tus hermanos con los dones que ellos tienen, glorificando a Dios que se los dio. ¿Entiendes esto? Y todo esto es para beneficio de la Iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Detracciones. Detracciones tiene que ver con el modo de hablar, tiene que ver con los chismes, tiene que ver con la murmuración. Es el mismo concepto bíblico. Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. Esa palabra en castellano, murmurar, tiene otra de la misma raíz que es murmullo. ¿Sabéis lo que es el murmullo? Vas a un bosque y de pronto dices, escucha, y sientes, por ahí hay un río. Hay un murmullo de agua. El murmurador siempre habla en murmullo. Se acerca a ti con todo afecto, entre comillas, pone una mano por encima de tu hombro y se acerca con su boca a tu oreja y te dice, ¿sabes qué? Detrás del ¿sabes qué? Viene toda esta perversidad de distracciones. El murmurador nunca habla para levantar al otro, habla siempre para destruir al otro. De manera que la Biblia, en la ley de Dios, establece un mandamiento que dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Lo dice en Levítico capítulo 19, versículo 16. Todo aquel que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Tenéis que tener mucho cuidado, tengo que tener mucho cuidado. Una conversación que no sea edificante no puede ser oída por una persona que está madurando delante del Señor. No hay boca murmuradora si no hay oído que oye la murmuración. Imagínate que viene una persona y pide la llave del local. ¿Y para qué la quieres? Porque mañana a las 4:30 de la tarde tengo que hacer algo en el local.
le deja la llave y entra aquí. ¿Quién hay aquí? Nadie. Y él se pone a hablar mal de Juan o de Pedro aquí adentro. Si tú estás por ahí y lo oyes, dices, este hombre perdió el juicio. Porque ¿cómo va a hablar mal de quién? Naturalmente que sí. El gran problema es que el murmurador necesita a alguien que apoye su murmuración. Y tanto pecado tiene el que habla como el que oye. Cuando alguien venga a decirte algo de otro, si no es para edificación, dile, para. Es un problema del hermano, venga el hermano. Y es un problema espiritual del hermano, venga los líderes de la iglesia y el hermano. Y ahora tú testifica, a mí no me importa lo que ocurre con tu hermano. ¿Te das cuenta de eso? Vamos madurando en santidad. Pero vamos madurando en conocimiento. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Un niño lo que quiere es leche. Desde el principio, bueno, los mayores también dicen que los hombres somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche cuando somos mayores. Bueno, está muy bien. Pero lo que sí tienes que saber muy bien es que un niño pequeño lo primero que pide es comer. Y lo que tienes que darle a un niño, ¿qué es? Leche. Y el apóstol dice que es la leche espiritual no adulterada. Es decir, la adulteración es una forma de engaño. Muchas veces yo quisiera que la Biblia dijera lo que yo pienso, no lo que dice. Muchas veces yo quisiera que la Biblia dijera lo que se ajusta a mi forma teológica de pensar las cosas, pero no es así. Lo que tengo que dar yo permanentemente no es mi palabra, sino su palabra. Escucha lo que dice Cristo en el Evangelio según Juan, capítulo 17, en un largo párrafo de esa oración. La palabra que me diste, les he dado. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. De manera que Cristo se limitó a transmitir a los hombres, ¿qué cosa? La palabra eterna de Dios. Hermanos amados, a la Biblia hay que ir sin condiciones. Y hay que preguntarle qué es lo que tú dices en tu palabra, no lo que yo quisiera que tú dijeses en ella. Se va progresando en la enseñanza bíblica, y esto es vital. No va a haber crecimiento de iglesia sin Biblia. ¿Me estáis entendiendo? No va a haber sanidad espiritual sin Biblia. No hay posibilidad de que la iglesia avance si no hay enseñanza sistemática de la palabra. La mayor calamidad que puede tener una iglesia, ¿sabes qué es? Infantiles. Niños en Cristo. Esto no significa que sean jovencitos. No. O que puede ser un infantil, un hombre que ha recibido a Cristo hace 50 años, pero no ha progresado en la palabra. Es un infantil. Y el apóstol Pablo dice que los corintios, que se jactaban de ser tan grandes, tan importantes, tener tantos dones, haber crecido tanto, Pablo dice, no puedo hablaros como hombres, tengo que hablaros como a niños. ¿Y dónde está la diferencia entre el hombre espiritual y el niño? Escucha lo que dice Pablo, porque uno dice yo soy de Pablo, y otro de Pedro, y otro de Apolos, y otro de Cristo. Y todos ellos estaban dividiendo la iglesia. ¿Entiendes esto? Un hombre maduro entiende que sus hermanos visten distinto a él, pero son sus hermanos. Un hombre maduro, espiritualmente hablando, no quiere su parcela de poder frente a la obra que se tambalea, sino que se une con todos sus hermanos para edificar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo la misión. No hay posibilidad. Hay algunos hermanos que creen que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. De manera que no, yo mantengo mi kiosco. No importa lo que pase, aunque yo sea el último y tenga que cerrarlo. No es esto. Un hombre maduro entiende que el cuerpo es uno. ¿Lo entiendes o no? Y entiende que la obra en la ciudad donde está es la iglesia en la ciudad. Que Dios entiende, el apóstol Pablo entiende que las iglesias locales son la iglesia en la ciudad y que se reúne esa iglesia en distintos lugares por necesidades, pero es una sola iglesia. ¿Lo entiendes o no? Decimos que sí. La Biblia dice que más grave es el pecado del que sabe lo que es bueno y no lo hace.
Aquí tenemos una gran necesidad para que por ella crezcáis. Por último, dejo todo eso. Un punto más en eso de crecimiento en la palabra. Dice para que crezcáis para salvación. ¿Cómo? Es que no soy salvo yo. ¿O es que voy hacia la salvación? No, no soy salvo. Pero la salvación tiene 3 tiempos. En el pasado, justificación. En el presente, santificación. En el tercero, glorificación. En el tiempo presente, necesito la palabra para saber cómo tengo que vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta? La palabra está vinculada a la vida de santidad y al crecimiento en santidad. No puedes entender lo que es vida cristiana conforme a Dios si no escuchas a Dios hablando a tu vida. No sé cuántos de vosotros estáis llevando este año un plan de lectura de toda la Biblia en un año. No quiero que levanten nadie las manos. Es asunto entre vosotros y el Señor. Pero no hay duda alguna que hay muchos creyentes que hay porciones de la Escritura que no han leído nunca. Y el apóstol dice que toda la palabra es inspirada por toda y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, maduro para toda buena obra. ¿Crees que el corazón tuyo y mío es engañoso? Escucha lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra y discierne las pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes tener una buena intención, pero puedes tener un mal pensamiento. No sé si me estás siguiendo. Te pongo un ejemplo y voy al último punto y terminamos. David tiene que llevar el arca de donde estaba a una tienda nueva que él había hecho. ¿Recuerdas la historia, verdad? Y David dice, no, este es un día de gloria para Dios, por tanto, se saca el vestido real, manto real, un efod de lino, y David va caminando delante y cantando y danzando. Su mujer lo ve desde la ventana y dice, qué vergüenza, el rey de Israel desnudo delante de las criadas. Claro, cuando tú lees el versículo, no iba David, no, iba vestidito. Lo que pasa es que no iba vestido de ropas reales. Las había dejado porque quien entraba era el rey de reyes y señor de señores, ¿entiendes? Y él solamente danzaba de gozo delante del arca. Pero David dice, vamos a hacer algo impactante. Un carro nuevo, venga, grande. A ver, bueyes fuertes, lo mejor que tengamos para tirar del arca. Y ahí van todos cantando, los bueyes detrás. Y de pronto el carro se balancea. Y Perezuza ve que el arca va a caer, extiende la mano, toca el arca y murió. David tenía una buena intención, pero tuvo un mal pensamiento, porque no leyó lo que Dios había establecido para llevar el arca. Y él llevaba el arca al estilo filisteo, mientras que Dios dijo el arca a hombros de los sacerdotes levitas. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuántos engaños he tenido yo en mi ministerio porque antes de hacer una cosa no he ido a la palabra? ¿Cuántos problemas? El corazón nuestro es engañoso. Ahora dice, Dios te da la palabra para que crezcas en santificación. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Tú eres un sacerdote? ¿Crees que eres sacerdote de Dios o no? ¿Lo crees? Sí. Tienes que ofrecer sacrificios espirituales, ¿verdad? Y la Biblia te presenta 5 sacrificios espirituales, no hay más. La Biblia presenta el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Presenta el sacrificio de la ayuda mutua.
presenta el sacrificio del bien obrar. Presenta el sacrificio de la ofrenda. Este sí que es un problema. Porque la ofrenda es un sacrificio. Y por eso no se predica de ofrendas. O casi no se predica de ofrendas. Y algunos dicen, ¿cómo voy a escapar yo de este asunto? Y se van al Sermón del Monte y leen, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y dicen, es que la ofrenda tiene que ser silenciosa. ¿Silenciosa? Ojalá fuese silenciosa, porque serían billetes, no monedas. Pero, ofrenda, no, tiene que ser silenciosa en el sentido de secreto. Nadie sepa lo que yo doy. Eso no está en la Biblia, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y claro, algunos, por ser fieles a la palabra, no dan con la derecha ni con la izquierda, para que ninguna se entere de nada. Ofrendar. Dice Pablo, conforme a lo que Dios os ha prosperado. Algunos dicen, entonces la medida para ofrendar es el diezmo. Bueno, eso es lo mínimo. No. No hablemos de diezmo, porque no estamos bajo. Pero es que el diezmo no es de la ley. El diezmo es anterior a la ley. Porque Abraham dio diezmos de todo a Melquisedec. Y viene la ley muchísimo después, siglos después, viene la ley. Diezmo es la valoración mínima que yo tengo que dar a Dios como ofrenda. Pero Pablo dice, no, supera eso. Conforme a tu conocimiento de lo que Dios te ha bendecido, así ofrenda. Para poder ofrendar en condiciones tienes que entregarte tú primero. ¿Recuerdas la ofrenda que se está levantando para los pobres de Jerusalén? Y Pablo llega a los de Macedonia y esas iglesias dicen, oye, son pobrísimas. Y vienen y dicen, queremos participar. Y Pablo dice, no, vosotros no podéis. Y dice, por favor, queremos que nos permitas participar. Y dice, se dieron ellos al Señor, de tal modo que ofrendaron más allá de sus fuerzas. Mira la viuda. La viuda viene a la presencia del Señor. Tiene 2 blancas. Además, coincidencia, es lo mínimo que tú podías poner en el cofre de ofrendas en Israel en los tiempos de Cristo. Pero Jesús hace notar algo. Eso que ella tenía era todo. ¿No dice algo más? Todo su sustento. ¿Sabe lo que quiere decir? Que todo cuanto ella tenía para comer eran 2 blancas. Pero ella había entendido que el Salmo dice que Dios es protector de huérfanos y defensor de viudas, dice el Señor. Para tu gloria, te doy todo lo que es vital para mi vida. Esto es el camino de la ofrenda. ¿Estamos en una sociedad en crisis económica? Sí, pero todos tenemos más que 2 blancas. Y porque tú pongas en la ofrenda el domingo algo con conciencia delante de Dios, no quedarás arruinado. ¿Entiendes? Sacrificio de ofrenda y por último, ¿el sacrificio de qué? De la entrega personal. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A nosotros nos es muy fácil presentar el corazón y el espíritu. Te amo, Señor, con mi corazón. Levanto mis manos a ti. Levantas tus manos. Es que cristiano es más importante. En lugar de el corazón, bueno, tienes que dar el corazón, pero además del corazón, tienes que hacer visible tu entrega con el cuerpo. No podemos quedarnos en otra cosa que ser cristianos. Dios nos ha llamado para seguir a Cristo, ¿lo creemos? Dios quiere que tú y yo sigamos al Señor. Seguir al Señor es seguirlo en la senda del compromiso, de la obediencia, de la santidad y de la entrega. Uno de los
grandes matemáticos de este siglo pasado, en una universidad americana, le hacían una entrevista. Un día vino la prensa a la universidad para no sé qué, no me acuerdo qué cosa era, pero hizo una entrevista, todo cuanto enganchó por delante. Y venía el doctor y le dijeron: doctor, una pregunta, hoy no puede escaparse. Él nunca quería estar en la prensa, hoy no puede escaparse, queremos hacer una pregunta. Le hicieron una pregunta sobre matemáticas y después el periodista le dijo: dígame, ¿qué es su mayor deseo? Ser premio Nobel es lo único que le falta a usted. ¿Qué es lo que usted quiere? Y dijo: pues mira una cosa, mi mayor deseo es simplemente ser cristiano. ¿Cómo ser cristiano? Dice: sí, ser cristiano significa hablar poco de Cristo y vivir a Cristo. Yo quiero ser así. Yo pido al Espíritu Santo de Dios que esta tarde, esta noche, al final de este tiempo, nos haga responder a cada uno de nosotros a este desafío bíblico. ¿Quieres ser cristiano? Tienes que caminar en el camino de la madurez espiritual. Amén.